El 3 de febrero de 1984, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, se lanzó el Challenger, un transbordador espacial en el que estaba el astronauta Bruce McCandless. El objetivo de esta misión era desplegar un satélite llamado TDRS-1 con el objetivo de mejorar la capacidad de comunicación entre la Tierra y las naves en órbita. Pero McCandless tenía una misión más allá del objetivo principal, una idea en su cabeza para la que requirió años de preparación. Antes de hacer lo que iba a hacer, dijo lo siguiente: el día antes redujimos la presión y aumentamos el oxígeno en el transbordador para sacar el nitrógeno de mi torrente sanguíneo. De lo contrario, me doblaría. El mismo día me puse mi ropa interior completa con conductos de aire y tubos flexibles llenos de agua para refrescarme y mi traje presurizado. La tripulación me dijo: ¿estás listo? Ve. Así que entré a la esclusa de aire, cerré la escotilla, la despresuricé, la abrí y me fui. La experiencia de McCandless duró 6 horas y 45 minutos, de la cual quedó una fotografía que recorrió el mundo. Fue una sensación maravillosa, una mezcla de euforia personal y orgullo profesional. Me había llevado muchos años llegar a ese punto. Me quedé junto al transbordador todo el tiempo, moviéndome 100 yardas en un sentido y 100 yardas en la parte trasera. Viajaba a más de 28.000 km por hora, pero no me daba cuenta porque el transbordador iba a la misma velocidad. Fue solo cuando miré a la Tierra el momento en que me percaté de que nos movíamos bastante rápido. No sé exactamente cómo definir lo que sentí cuando vi esta foto por primera vez, pero es la misma sensación que tuve en uno de los momentos de Outer Wilds. El primer planeta que exploré fue Rocaterra, una luna que orbita en torno al Lumbre. Podés darte cuenta de que es muy pequeña apenas te vas acercando, ya que dar la vuelta no lleva más de unos segundos. Mi primer descubrimiento fue este armatoste circular extraño que funciona de esta manera. Cuando llevas esta esfera azul al icono de un planeta, las paredes giran para darte la ubicación exacta de ese planeta. Según unos escritos que leí escaleras más abajo, a esto lo llamaban localizador de señal del ojo del universo, aunque también podía seguir las señales de los planetas que estaban dibujados, obviamente. Sin embargo, cuando llevé la esfera hacia el supuesto ojo, para conocer su ubicación, las paredes perdieron el control y no dejaron de girar. Curioso. La cuestión, en los escritos hablaban sobre esto. Decían que no entendían por qué ocurría y que pensaban construir un localizador más sofisticado en Hondonada Frágil, otro planeta al que decidí ir inmediatamente apenas terminé de leer esto. Hondonada Frágil es mucho más grande y está formado por una corteza rocosa y frágil, de ahí el nombre, que rodea un interior hueco al que me asomé y vi esto. ¿Un agujero negro? Tal vez. No lo sabía, pero por las dudas no quería acercarme. Era intimidante y no parecía buena idea. Mientras bajaba las escaleras, escuchaba explosiones y veía materia cayendo hacia el núcleo. Era impresionante, pero atemorizante ver cómo caían pedazos enormes de planeta que desaparecían por completo cuando eran tragados por el centro. Así que, con mucha curiosidad, pero también mucho cuidado, decidí mirar hacia abajo. La pregunta fue inevitable. ¿Qué pasa si tiro mi explorador hacia el agujero negro y empiezo a tomar fotos de lo que va captando? Después de ver estas imágenes, no había manera de que me tirara a ese lugar. A pesar de que no era nada trágico y calculaba que existía algún checkpoint o algo por el estilo, no quería perderme la investigación que estaba haciendo. Así que recorrí el resto de Hondonada Frágil en busca de averiguar más sobre el dispositivo localizador de ese tal ojo del universo. Hice todos mis esfuerzos por mantener la destreza cuando pasaba de un sitio a otro, a veces aprovechándome de los cristales azules que alteran la gravedad, otras veces usando portales, pero siempre teniendo cuidado de no caer al peligroso núcleo del planeta. Sin embargo, mi momento de mala suerte tenía que llegar. Caí al agujero negro e instantáneamente me invadió el silencio del otro lado. ¿Dónde estaba? En el universo de Outer Wilds, todo lo que ingresa a un agujero negro sale por uno blanco. Intenté volver, pero fue imposible.
pude ver cómo esas grandes masas de planeta que habían caído al agujero negro ahora estaban del otro lado, flotando en el mismo vacío en el que yo flotaba, a la deriva, sin rumbo alguno. Traté de acercarme a mi nave con el jetpack, pero solo quedó resignarme y esperar. Me acuerdo muy bien lo que sentí en ese momento del accidente. Asombro, interés, curiosidad. Estaba fascinado por cómo las cosas funcionaban ahí arriba. Pero había una pequeña sensación que también se hizo presente y de la que me percaté enseguida. Siempre fui un poco fanático de los misterios de nuestra civilización. Creo que todos tenemos una chispa de curiosidad en alguna parte, ¿no? Porque parece mentira que haya cosas que hoy no sabemos, conocimientos a los que no podemos acceder. En mis primeros años como estudiante cursé biotecnología, carrera de la que no sé qué pasó porque ahora estoy haciendo videos para YouTube. Había una sección en el libro Física Universitaria de Sears y Szymanski que hablaba sobre cálculos relacionados a agujeros negros. No estudié eso en ninguna clase, pero como me interesaba el tema, me ponía a leer esas páginas. Las teorías astrofísicas sugieren que una estrella quemada puede colapsarse bajo su propia gravedad para formar un agujero negro. Si su masa es de cuando menos 3 masas solares, en tal caso, ¿qué radio tendría el horizonte de eventos? No, ya fue. Un agujero negro está formado por los restos fríos de estrellas antiguas. Es tan grande su gravedad que ni siquiera la luz puede escapar y es absorbida completamente por él. Hay un canal muy bueno llamado En Pocas Palabras que explica lo que ocurriría si nos cayéramos a uno, y en parte coincide con las descripciones del libro. Como la gravedad es tan fuerte al punto de hacer orbitar la materia y la luz, si te acercaras a un agujero negro, te verías a vos mismo en cualquier dirección, ya que la luz estaría girando de esta manera. La gravedad también altera el paso del tiempo. A mayor gravedad, mayor lentitud, por lo que verías el universo acelerándose mientras vas cayendo, sin posibilidad de volver. ¿Podrías imaginar esto? Caerte en la oscuridad absoluta mientras todas las estrellas se van alejando hasta desaparecer en un punto. Claro, hay un tema. Verlo sería imposible porque a un cierto diámetro, tu cuerpo se estiraría tanto debido a la gravedad que morirías al instante. Todo este tema en mi etapa de estudiante me fascinaba, pero al mismo tiempo me generaba cierta inquietud. Y se dio la casualidad de que en esa época conocí en un viaje, una vez que me fui de vacaciones, a un chico más o menos de mi edad que me confesó que acostarse en un descampado, desnudo y mirar la noche estrellada, sin luces alrededor, le resultaba difícil. Me dijo que le daba ansiedad, miedo y ganas de quedarse encerrado en su casa, lejos del cielo. Me pareció curioso, así que no dudé en preguntarle por qué lo hacía desnudo. Y acto seguido, después de que me invitara a ver las estrellas junto a él, concluí que debía retirarme inmediatamente de la conversación. ¿Alguna vez escucharon hablar de astrofobia? No es difícil deducir el significado si dividís la palabra, pero vagamente explicado es el miedo al espacio y a los cuerpos celestes que están ahí. Suena simple, pero para la gente que la padece puede ser un trastorno inhabilitante. Tan inhabilitante que el paciente es susceptible de llegar al extremo de quedarse recluido en su casa para no correr el riesgo de ver el cielo. No es broma, esto puede modificar y limitar el comportamiento de esa persona, disminuyendo obviamente su calidad de vida. Después de que leí un poco sobre el tema, llegué a la conclusión de que, si bien no padezco astrofobia, de alguna manera puedo entender por qué a algunas personas esto les genera temor. Se trate o no de esta patología, el miedo al espacio es un tema interesante, por ejemplo, para el género de terror. La ficción se ha encargado de hacer lo posible para inquietar al público usando este recurso. ¿Cómo se siente estar en el espacio? No creo que alguna vez lo experimente, pero no es difícil empatizar con el miedo si entras por un momento en la piel de Bruce McCandless, después de haberse desenganchado de su transbordador. Mirás hacia abajo y ves la Tierra, una vista hermosa y súper amplia. Pero la pregunta que siempre me surge es, ¿y si ahora te vas alejando del planeta hasta que llega un momento donde solo es un punto? ¿Y si llegaras a una zona de oscuridad absoluta donde no veas las estrellas ni siquiera? ¿Y si te pasara algo ahí arriba? Ves a tu alrededor y todo es negro. No hay lugar de donde aferrarte entre tanta oscuridad.
Apuntás con el dedo al vacío que te rodea y trazás una línea imaginaria que empieza en tu índice y sigue hasta que se la traga la negrura. ¿Hasta dónde llega esa línea? El aislamiento es aterrador, pero sobre todo el aislamiento en el espacio. Una persona puede ir bajando por el fondo oceánico durante un periodo de tiempo hasta entrar en contacto con la superficie, pero entre las estrellas, ¿cuándo se llega a esa superficie? Me acuerdo de un póster cuando estaba en el colegio que representaba el sistema solar. Era una imagen súper linda porque ni siquiera eran dibujos infantiles, sino una representación en 3D. El póster estaba pegado al fondo del aula, en una pared en la que había cartulinas de trabajos pasados que terminaron cubiertos de polvo y telarañas. Y un día en mi casa, mientras tenía esa imagen en la cabeza, busqué una representación del sistema solar que mostrara la escala real. ¿Dónde está la Tierra? Apenas podía diferenciarla de los dos planetas que tenía al lado. Entré al navegador rápido y busqué más imágenes. Tenía que haber alguna foto real que mostrara algo más, que no fuese una representación gráfica. Y llegué a un artículo de la BBC del 23 de julio de 2013 en el que mostraban una foto tomada desde Saturno, donde se veía la Tierra de fondo. Estás ahí. Tu familia está ahí. Los lugares que visitaste, las personas que conociste, y tus problemas están ahí, en ese punto. Cuando recién estaba empezando No Man's Sky, descubrí un sinfín de planetas hermosos. No sé por qué, pero siempre me tocaba un lugar más extravagante que otro. Pero hubo un momento que me llamó la atención. Era un planeta que todavía no había explorado, muy parecido a Saturno. Solamente podía ver su lado sin luz y un anillo que lo rodeaba. Lo dudé un poco, pero al final activé el motor de pulso y fui. Al momento de atravesar la atmósfera, vi esto. Y dije, ¿cómo? ¿Hay otra atmósfera? Este planeta fue el primer lugar que visité donde el terreno no era un terreno habitual, sino que tenía como una capa azul oscura y lisa que se expandía hasta lo lejos, en la que parecían posarse unas nubes. Bueno, decidí acelerar con la intención de encontrar un terreno firme, donde estacionar la nave, pero no lo encontraba. Así que no me quedó otra alternativa que averiguar qué había más abajo. Si me chocaba con algo, mala suerte. Era agua, simple y llanamente agua. Este fue el primer planeta que visité con una superficie constituida por este elemento, pero también fue el primero en el que me sentí aislado. No sé si es porque venía de una estación espacial con jugadores en línea, o porque venía de un ecosistema lleno de criaturas raras, o porque venía de ver paisajes bonitos. Sea cual sea el motivo, la soledad era más notoria en este lugar. Cuando era chico jugaba con esta idea de quedarme solo en el espacio y de encontrarme con algo desconocido. Me divertía, pero al mismo tiempo me atemorizaba un poco esa idea. ¿Qué pasaría si un día despertaras adentro de una nave espacial abandonada en Neptuno? En Stasis, un hombre llamado John despierta en una nave futurista. Sabe quién es y recuerda su vida, pero no tiene idea de cómo llegó a ese lugar. Ve un líquido oscuro y no identificable en el suelo y 4 tubos de cristal, uno de ellos roto, ubicados uno al lado del otro, con nombres, apellidos y estados que revelan que se trata de una criogenización. Todo lo hace pensar que estuvo mucho tiempo inconsciente hasta ese momento, no quedan demasiadas dudas. Doblegado por el peso del miedo, John recorre los pasillos de la nave, en busca de una explicación y, más importante, una salida a ese ambiente que parece hostil. La sensación de soledad aumenta en cada lugar al que entra. No hay nadie, solamente él y su inteligencia para resolver problemas, como por ejemplo, abrir este tanque.
cago en Dios. Hay un momento al principio del juego que encuentro inquietante, y es cuando John desciende por ascensor a la parte más baja de la nave. Ahí encuentra un cuerpo muerto en el suelo, desde el que se emite una voz que sale de una radio. Es una mujer que trata de comunicarse desesperadamente con esta persona. Is anyone there? Who is this? Identify yourself. My name is John Marachek. I'm... John? How did... Never mind. It's Yuri there. I'm sorry. He's dead. Shit. Listen to me, John. No, wait. Who are you? My name is Taya Hensley. I'm a botanist in hydroponics. I know you have questions, but right now, you need to get to the tram. I'm not going anywhere until you explain to me what the hell is going on. Because Yuri is still there. Get to the tram and I'll tell you everything. La frase que encuentro inquietante es: lo que sea que haya matado a Yuri, sigue ahí. Hay algo que siempre tengo presente cuando se trata de terror, y es que muchas veces no hay mejor manera de inquietar a un espectador que hacerlo a partir de las cosas que no puede ver, aquellas cosas de las que no tiene conocimiento y de las que por lo tanto carece de control. A pesar de que algunos puzzles implicaron mucha concentración, no había un solo minuto en donde estuviese tranquilo recorriendo los pasillos isométricos, después de haber escuchado ese mensaje por la radio. Todo el tiempo en mi cabeza estaba preguntándome qué es lo que había matado a Yuri. ¿Un alien? ¿Un humano? ¿Una fuerza misteriosa? Nosotros, como seres humanos, a lo largo de la evolución, desarrollamos la capacidad de detectar y responder al peligro como una forma de asegurar la supervivencia. Cualquier cosa desconocida es un riesgo, ya que no sabemos si eso es peligroso o es seguro. No tenemos control sobre el desconocimiento y en el espacio pasa esto. Podemos estudiar teorías y ver resultados de estudios científicos, pero hay una distancia a la que esto se termina. Hay una distancia medida en años luz a la que no llegamos a entender qué es lo que hay allá afuera. En una de las conversaciones con un profesor le pregunté si creía en la existencia de otro tipo de vida en el universo, más allá de lo que conocemos, y él me respondió algo de lo que nunca me olvidé. Te pediría que me preguntes esto en clase y no entres más a mi casa, por favor. Otro de los profesores me respondió: 100.000 millones de galaxias, probabilidad y estadística. Y eso me dejó pensando, 100.000 millones de galaxias. Es demasiado probable que haya algo más allá afuera. De hecho, ni siquiera sé si ese número era cierto porque me parecía un poco exagerado, así que busqué un número actualizado. Entonces, el solo hecho de pensar en encontrarte con una nueva forma de vida en el espacio es inquietante. No hay manera de saber qué tan bien recibido serías por aquello desconocido. Hay una novela que se llama Horizonte de Estrellas, de Guillem Sánchez y Víctor Conde, donde la protagonista es una mujer llamada Soleiko y es una astronauta ingeniera que viaja al espacio en una época donde la humanidad convive con alienígenas. La nave tiene más de 200.000 tripulantes y se dirige a un lugar llamado Sirio 5. Pasan 13 años después de haber abandonado la Tierra, y en ese momento despiertan a Soleiko informándole que algo malo le ocurrió a la nave. Hubo sobrecargas en algunos sistemas y el motor se apagó por completo. Ahora están flotando a velocidad cero en el medio de la nada. Soleiko no entiende la situación, y cuando se asoma por la ventana, ve estrellas, pero también una mancha negra a lo lejos. ¿Qué es eso? Parece ser otra nave sin iluminación. No hay nadie más en esa región del espacio más que ellos enfrente de algo no identificado. Esta novela juega con el impulso y la estupidez humana, con los sentimientos de abandono y soledad, pero también te sumerge en el temor a lo desconocido. El día 15 de octubre de 2003, Zhang Liwei es seleccionado para ser el primer astronauta chino. Siempre es una noticia importante cuando una persona de un cierto país va al espacio, pero en este caso, él va solo. 10 minutos después del despegue, Zhang está a 340 kilómetros de la Tierra. La vista es hermosa y todo está tranquilo, hasta que algo ocurre.
It sounded like someone knocking at the door. I can imagine how fearful he might have felt, thinking it might have been something that hit his capsule or something broke. Young hace todas las pruebas correspondientes. No hay fuga, no hay despresurización, no hay nada que pueda emitir un sonido similar. A ver, las opciones son dos. O un tipo de demencia que produce estar ahí arriba, que le genere alucinaciones auditivas, o... No. Claro, sería absurdo que haya... alguien tocando afuera. Todos estos miedos pueden ser compartidos por personas que no tengan ninguna patología, pero existe uno que es más intenso en la gente que padece astrofobia, y es la insignificancia. ¿Cómo se percibe el tamaño masivo del espacio cuando se compara con nuestro planeta? Mucho se ha hablado sobre la talasofobia en internet, el miedo intenso a las grandes masas de agua, a la profundidad o a lo desconocido que puede existir en ella. Y puedo entender a la astrofobia como algo cercano. Cuando fui a navegar con unos amigos, y acá tengo una foto mía justo antes de chocar el barco, empecé a sentir un poco de ansiedad al ver que la orilla se hacía cada vez más pequeña. Cada vez podía ver menos detalles. No podía ver el fondo, por lo que tampoco podía saber a cuánta profundidad estábamos, ni tampoco podía ver tierra casi. Pero sí podía entender lo insignificante que era en esos momentos cuando me comparaba con el ambiente. Muchas veces sentirse insignificante implica sentirse indefenso, y ante la indefensión uno siente miedo. Cuando llegas a Espinoscuro no hay manera de que no se te ocurra lanzar el explorador. Lo digo porque es una aglomeración de niebla que te impide ver a poca distancia, por lo que tomar fotos a lo lejos es la mejor manera de saber qué te espera. Y esto no es necesariamente algo bonito. El trayecto más tenso de Outer Wilds para mí es el de este planeta. No siempre, pero en mayor parte vas a tener que dejar la nave a la deriva, sin acelerar. Solamente basta con haberle dado un impulso al principio. Y eso es porque estas criaturas tienen un oído extremadamente agudo. Ante un pequeño acelere o ante la mínima señal sonora van a ir a esa dirección sin dudarlo ni un segundo. Más allá del peligro de este lugar, Espinoscuro es el planeta en el que llegás a insertar el llamado núcleo de distorsión, mientras la música se va intensificando cada vez más, anticipando la explosión del sol. En ese momento sabés que te quedan segundos para poder introducir la combinación correcta y ver qué es lo que ocurre. Segundos antes de tu muerte. Sabés que no queda nada para que el sol explote, y si morís vas a tener que volver al principio, y llegar hasta este lugar no es nada fácil. Sin embargo, cuando lográs establecer bien las coordenadas del ojo del universo, la música se va y el sol ya no explota. Por fin ves el ojo del universo, aquello de lo que tanto hablaban los Nomai. Lo ves por primera vez y ahí está, frente a tus ojos. Es hermoso, ¿no? La cuestión es que después creas un agujero negro y cuando entras a él apareces en un lugar parecido a la luna cuántica. Emprendes una caminata rodeado de materia cuántica mientras todo se ilumina al compás de los relámpagos. El sonido es parecido al de una corriente fuerte de aire, un sonido que se prolonga hasta casi parecerse a unas voces en llanto, y decidís, finalmente, entrar a este otro agujero. Miento si digo que este momento no me puso la piel de gallina por varias cosas. No entendía qué estaba pasando y cuando fui tejiendo hilos, más o menos, fui sintiendo esa insignificancia. En Outer Wilds la muerte es inevitable. Durante toda mi expedición había intentado aprender todo lo que podía en 22 minutos y finalmente moría. Aprendía algo nuevo, lo intentaba aplicar, pero siempre terminaba muriendo.
Entendí que aunque seamos pequeños en comparación con el universo, nuestra capacidad de explorar, aprender y apreciar el mundo que nos rodea es lo que nos da significado y propósito a esa realidad. El espacio es aterrador. Es probable que sientas incomodidad al pensar en ser abrazado por la oscuridad en el medio del vacío, en encontrarte con algo desconocido sin saber el riesgo que implica, o en el simple hecho de sentirte insignificante frente a la masividad. No le importamos al universo. Me da un poco de miedo pensarlo, pero más allá de todo, siento que es una excusa perfecta para entender, ahora, en este momento, que sí somos importantes para nosotros mismos. Lo que me gusta del ser humano es que el miedo a sentirse insignificante es como una motivación a buscar ese propósito. Y lo más gracioso es que si disfrutamos de esa búsqueda, a lo mejor lo habremos cumplido sin darnos cuenta.